Listo. Mm, voy. Quiero minimizar esto. Ah, Listo. Pues buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver la clase Climaterio y Terapia de Sustitución Hormonal. Yo soy Kevin Zambrano, soy residente segundo año de acá del HOSPI. Bueno, como parte de la introducción, vamos a hablar de algunas definiciones para puntualizar. Como tal, la definición de climaterio hace referencia a un periodo de transición que llevan naturalmente todas las mujeres, lo cual se va a traducir a una disminución de la producción de los estrógenos por los ovarios. Otra definición muy común que tenemos que hacer la diferencia, pues es la menopausia. La menopausia hace referencia al cese permanente de la menstruación y a la pérdida de la fertilidad. Esto ocurre después de la pérdida del folículo ovárico y pues posteriormente a esto va a haber reducción de estrógenos y progesterona. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que influyen a que la menopausia se presente antes, después, dure más o dure menos? Tenemos ya documentados algunos, entre ellos la raza o la etnia. Aquí, pues, en cuanto a raza o etnia, se ha demostrado que mujeres afroamericanas tienen una mayor duración de la transición a la menopausia a comparación de las mujeres blancas. Otro factor de riesgo que puede contribuir a la alteración en la aparición de la misma es la obesidad, perdón, y un índice de masa corporal mayor a 30. Esto se ha asociado a ciclos más largos y a una menor excreción urinaria de lo que sería la LH y la FSH. Otro factor sería el tabaquismo. Este está relacionado a una aparición más temprana de la menopausia. Bueno, ¿cómo se va a presentar un paciente? La presentación inicial pues, se va a dar principalmente a finales de los 40 años y esta va a durar en promedio de 4 a 10 años. La presentación también va a ser característica en cuanto al diagnóstico con pacientes mayores igual de 40 años que han tenido ya más de 12 meses de un periodo consecutivo de amenorrea que no se atribuye a ninguna causa patológica, ya sea fisiológica o estructural. Bueno, no todas las menopausias se consideran fisiológicas, también ocurren algunas que son inducidas por cirugía, como la oferectomía, hay algunas que se producen por la quimioterapia y por la radioterapia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico del climatero de la menopausia lo comentamos previamente con la clínica, mayor o igual de 12 meses con episodio de amenorrea, pero tenemos algunas otras herramientas en las cuales nos podemos apoyar para hacer este diagnóstico. Uno de ellos, pues, es la presentación clínica, ¿no? Perdón, estoy algo enfermo. La presentación clínica incluye síntomas vasomotores. Los síntomas vasomotores se van a caracterizar por sofoco, diaforesis nocturna, que se van a caracterizar por sensación repentina de calor extremo, sudor, eritema en el tronco superior, principalmente en cara, cuello y pecho. Continuando con la presentación clínica, tenemos los síntomas genitourinarios propios de la menopausia. Aquí vamos a tener sequedad vulvar, dolor, irritación, picazón, secreción vaginal anormal, hipopigmentación de las mucosas. Podemos tener síntomas del tracto urinario bajo, que se caracteriza por urgencia urinaria, disuria, aumento de la frecuencia al orinar, nicturia y pues incontinencia. Estos pueden ser algunos de los síntomas genitourinarios. Algunos síntomas sexuales, pues va a haber alteración en la lubricación. Esta se va a caracterizar por ser inadecuada, lo que puede conllevar a una dispareunia y un sangrado durante la relación. En cuanto a
Las pruebas de laboratorio que nosotros podemos solicitar para confirmar este diagnóstico, tenemos la FSH. Se sabe que los niveles elevados de FSH pueden indicar la transición en la menopausia, pero pues no necesariamente va a estar presente o no necesariamente indica que alguien esté en este periodo de la menopausia o de la perimenopausia. Aquí lo que vamos a considerar es que aparezca en el rango de edad con sintomatología. La sintomatología que comentamos anteriormente, ya sean síntomas vasomotores, genitourinarios o de líbido, y que tengan pues alteración de la FSH, pues estar elevado. Otro parámetro de laboratorio que utilizamos es el estradiol. Este se conoce que disminuye durante el periodo de transición a la menopausia tardía, pero no hay un límite como tal para poder decir o hay un punto de corte establecido. Lo que conocemos es que el estradiol pues va a ser variable. Comúnmente en la premenopausia vamos a tener valores entre 15 y 350 picogramos por mililitro y en la posmenopausia esperemos que esté menor a 10 picogramos por mililitro para hacer el diagnóstico. Continuando con algunos laboratorios en los cuales nos podemos apoyar para confirmar el diagnóstico, tenemos la gonadotropina coriánica humana. Esta, como bien sabemos, se puede utilizar para muchas cosas, pero en el ámbito de la menopausia y el climaterio lo vamos a utilizar con un rango de 14 unidades litro como límite superior normal. No hay un límite de corte claro, pero podemos inferir que los niveles disminuidos de esta se van a asociar más a la posmenopausia. Entre los valores o los rangos que nos manejan las guías internacionales, pues es menor siempre a 2 o de 2 a 7,5 en la perimenopausia, de 2 a 13 en la posmenopausia y de 2 a 4,6 en individuos premenopáusicos. Bueno, continuando con algunos métodos o laboratorios que se utilizan. Sin embargo, no quiere decir que sean los más frecuentes porque creo que el diagnóstico principalmente se hace clínico y a lo mucho con las hormonas que comentamos al inicio, la FSH y el estradiol. Tenemos algunos otros métodos como el índice de maduración vaginal y el pH vaginal. Aquí pues vamos a utilizar este índice y este pH, pero pues la verdad es que no son tan fiables como los métodos que utilizamos previamente. Aquí pues el pH de una mujer normal pues es digamos mm, pues muy poco establecido, digamos, en cuanto a criterios, pero se habla ya de una menopausia cuando encontramos ya más de un glóbulo rojo por célula epitelial, cuando encontramos células epiteliales vaginales inmaduras o células parabasales o lactobacilos ya ausentes o reducidos. Son algunos criterios o algunos métodos auxiliares que podemos utilizar, más no los de primera línea. Bueno, en cuanto a algo de la fisiología de la menopausia, tenemos estas tres etapas. Aquí lo que trata de representar este esquema es un diagrama que va a ir diferenciando los cambios relevantes del ciclo menstrual y de las hormonas asociados con la transición a la menopausia. Entonces, de su lado izquierdo tenemos la etapa -3, es una etapa reproductiva tardía, donde los ciclos van a ser regulares o ligeramente irregulares. Aquí vamos a encontrar nosotros un nivel de FSH puede llegar a ser normal o incluso variable con una reserva ovárica baja. Continuando con el ciclo de la menopausia, vamos a llegar a la etapa 2, -2, que es la transición menopáusica temprana. Aquí va a ser mayor o igual a 7 días de diferencia en cuanto a la duración del ciclo. Aquí ya la FSH no se caracteriza por ser normal, puede ser más ya variable que normal, o sea, tampoco los rangos son bien establecidos en cuanto a etapa. Y pues la reserva igual va a estar baja, ¿no? La reserva ovárica. En la etapa 1 o -1 tenemos la transición menopáusica tardía. Aquí los ciclos van a ser mayor o iguales a 30, a 60 días de diferencia, perdón.
Aquí ya vamos a encontrar una FSH siempre marcadamente elevada con una reserva ovárica baja. En la etapa final o la última etapa, que es la etapa +1, es la posmenopáusica temprana. Aquí vamos a siempre tener la FSH elevada, podemos ya tener la reserva ovárica demasiado baja, inclusive indetectable, y pues la menstruación ya ha afinado, ¿no? Ya no hay más menstruación. Bueno, entonces continuando con un poco de la fisiología y de lo que pasa en cuanto a los neuroreceptores, en cuanto a la regulación hormonal que hay desde el eje hasta los ovarios, tenemos principalmente las neuronas KND. Estas neuronas KND están ubicadas en los núcleos infundibulares del hipotálamo. Estas neuronas van a desempeñar un papel clave en la regulación de la secreción del gen RH, en la aparición de la clínica de los datos vasomotores como los sofocos. Estas neuronas van a expresar receptores de estrógenos y van a producir quispeptina, neuroquinina B, que se representa por el NKB, y posiblemente dinoformina, ¿no? Entonces, hablando de la regulación del gen RH, de las hormonas gonadotrópicas, las neuronas KND van a influir en la actividad de estas neuronas productoras de gen RH mediante la señalización de la quispeptina. Esto va a implicar la liberación del gen RH, que a su vez va a regular la secreción de LH y FSH por la hipófisis, afectando la función directamente ovárica, y esto va a perpetuar o va a hacer que aparezcan estos síntomas vasomotores. Además que van a tener un papel crucial en la reproducción. Las neuronas de KND también pueden influir en el núcleo propéptico mediano. Eh, aquí van a estar involucradas en la regulación de la temperatura corporal, también de esta forma, pero esto ya lo van a hacer de otra forma o con otra vía de señalización, que va a ser mediante las neuroquininas B. Bueno, en cuanto a la relación que hay entre los sofocos y la menopausia, pues durante la transición a la menopausia y el envejecimiento, pues las neuronas KND van a experimentar cierta hipertrofia, ¿no? Y alteraciones de su señalización, lo que a su vez va a causar una disminución de la retroalimentación positiva y negativa del estrógeno, junto con una menor sensibilidad hipotalámica a esta hormona, ¿no? Y esto va a perpetuar que haya estos síntomas vasomotores en las mujeres, perdón. Bueno, continuando con la presentación clínica, vamos a hablar de la sintomatología. Pues aquí, en cuanto a la presentación clínica, sintomatología, vamos a tener algunas alteraciones particulares o que podemos englobar. Una de ellas es alteración del estado del ánimo. En cuanto a alteración del estado de ánimo, podemos encontrar mujeres que ya estén cursando con una menopausia y a su vez con depresión, con ansiedad. Esto es muy frecuente. Hay estudios longitudinales que inclusive han asociado este, la menopausia ya a un aumento de la sintomatología de otras cosas. La cognición, en cuanto a la cognición, pues en este estudio que incluyó a mujeres de más de 65 años que estaban libres de demencia, encontraron que mujeres que recibían terapia a base de estrógenos equinos conjugados, pues tenían mayor incidencia de alteraciones de la cognición. Y otro que venimos recalcando, que es el líbido, ¿no? Entonces, en cuanto a el líbido, pues es ya bastante conocido, ya hemos hablado bastante de ello, que es una disminución del deseo sexual y pues va a prevalecer en pacientes que se encuentren en la transición a la menopausia. Entonces, este estudio que se llama PRESIDE mostró un aumento en los problemas de deseo sexual en mujeres de entre 45 y 65 años, a comparación obviamente de mujeres mayores y jóvenes. Y bueno, para pasar ya al tratamiento per se de la terapia de sustitución hormonal, siempre se pone una balanza en cuanto a los beneficios que nos puede otorgar la terapia sustitutiva hormonal versus los riesgos, que son bastante conocidos, ¿no? Principalmente los beneficios, que es el control de los síntomas, y pues algunos de los riesgos,
que pues son los que acabamos de comentar, ¿no? Cáncer, trombosis, demencia. Bueno, en cuanto a la terapia de reemplazo hormonal, tenemos que es principalmente para los síntomas vasomotores de la menopausia. Y pues sabemos que después de una discusión de los beneficios y riesgos que nos otorga esa terapia de sustitución hormonal, pues hay que valorar qué tanto es el riesgo y el beneficio, remarcando esta parte, y algunas contraindicaciones absolutas y quizá algunas relativas que tiene la terapia hormonal. En cuanto a algunas más conocidas, tenemos ya el antecedente de trombosis, el antecedente de EBC, o que haya tenido antecedente de un ataque isquémico transitorio, una hiperplasia endometrial no tratada, sangrados uterinos anormales que no tengan una explicación anatómica o fisiológica, algún cáncer dependiente de estrógenos, puede ser de mama, puede ser principalmente de mama, y pues principalmente eso, ¿no? O que hayan tenido antecedentes de una enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión no tratada o antecedentes de angina o de infarto. Bueno, entonces, hablando de los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal, tenemos que pueden ser terapias hormonales, medicamentos no hormonales y terapias no farmacológicas. Esos son los medicamentos que pautan las guías internacionales para una persona o para un paciente que se encuentra en el climaterio. Entonces, eh, pacientes con estrógenos, se recomienda dar estrógenos porque es el tratamiento más efectivo para los síntomas vasomotores, la menopausia y los síntomas genitourinarios. Entonces, ¿dónde está recomendada principalmente? Pues en mujeres de bajo riesgo, sin enfermedad coronaria o algún antecedente de cáncer. Y en mujeres menores de 60 años y que tienen menos de 10 años de que inició la menopausia. Esas son como las dos recomendaciones puntuales que hacen las guías. Lo demás, pues son contraindicaciones relativas o son contraindicaciones absolutas. Este, y bueno, la verdad es que el inicio de esta terapia hormonal pues tiene un alto índice de éxito, pues reconocido ya eliminar los síntomas vasomotores hasta un 85% después del inicio de tratamiento con estrógenos más progesterona. Entonces, pues considerarlo y tener en cuenta estas recomendaciones siempre que nos encontremos o cuando siempre consulten a un paciente con estas características. Continuando con la terapia de sustitución hormonal, tenemos algunas consideraciones especiales en cuanto a los estrógenos conjugados y el acetato de medroxiprogesterona. Pues tenemos que van a aumentar el riesgo de coagulopatías o accidentes cardiovasculares, pero pues se redujo el riesgo de fractura de cadera. Esto fue en un metaanálisis. Bueno, también algunas consideraciones, comentando de nuevo con esa terapia hormonal, es que aumentó la tasa de EBC y mostró un efecto protector sobre específicamente el cáncer de colon. Entonces, la verdad es que, como comento, hay que ser muy puntuales a quién se iniciar, a quién no iniciar, basándonos principalmente en la sintomatología del paciente, que no tenga antecedentes de cáncer principalmente ni trombosis. Entonces, el seguimiento acumulado de 18 años en algunos ensayos clínicos mostró un aumento en la mortalidad por todas las causas cardíacas y por cáncer, lo que venimos comentando. Y pues un aumento significativo en la incidencia de infarto al miocardio. Entonces, como tal, pues ya hablamos de lo que serían las consideraciones especiales, ya hablamos de qué pacientes se benefician más. Entonces, ya por último, lo que queda es comentarles o hablar de algunos medicamentos ya puntuales en dado caso que nosotros consideremos que un paciente se ve beneficiado de una terapia de sustitución hormonal basándonos en la sintomatología del paciente. Entonces, esto ya lo comentamos y hablamos de las tablitas, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a terapia de sustitución no hormonal, pues tenemos algunos este, antidepresivos. Eh, pues la verdad es que inhibidores de la recaptura de serotonina son los que más se utilizan
Aquí pues vamos a tener varias presentaciones. Estos fármacos pues meramente no tienen ninguna implicación hormonal, por eso se consideran de primera línea en pacientes que tienen, como ya les comenté, antecedentes de infartos, de trombosis o de cáncer. Entonces tenemos estos medicamentos, principalmente la paroxetina, que es el de elección, a la dosis recomendada de la FDA, que son 7,5 miligramos al día. Y de ahí pues nos basamos en medicamentos como el DHEA, que es colocación intravaginal, y los orales y los parches, ¿no? Que venimos comentando, la gabapentina, la clonidina y entre otros. Ahora, en cuanto al tratamiento, continuando con las terapias hormonales, tenemos a los estrógenos, el 17 beta estradiol. Este viene en bastantes presentaciones, ya sea parches, ya sea oral, ya sea tópico, ya sea vaginal. La dosis va a depender de la presentación. En parches es 1 a 2 por semana, en oral es 1 a 2 miligramos diarios y pues la absorción va a depender de la vía de administración, ¿no? Y los estrógenos conjugados, que pues la verdad es que la presentación se limita a vaginal y a oral. Bueno, ahora hablando, este, pues, bueno, que son, mm, Bien, bueno, es básicamente todo. ok. ¿Tienen alguna Entonces, duda, pregunta? Este, ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Comentario? no, ninguna. Bueno, es importante, yo les recomiendo que revisen estos artículos de la WHI, que fue la que cambió la, la forma de prescripción de la terapia de reemplazo hormonal. Antes eran tratamientos interminables, ¿no? Se recomienda, o sea, no estaban regulados propiamente y pues como obviamente pues las mujeres se sentían muy bien tomando la terapia de reemplazo, pues pues la llegaban a tomar por 10 15 20 años y después empezamos a ver todas las complicaciones que había, sobre todo la más temida, que es las neoplasias, de tumores que cuentan con receptores de estrógenos, ¿no? Entonces, es importante, como bien decía Kevin, individualizar y revisar qué mujeres tienen antecedentes o factores de riesgo para cáncer y con ellas, pues definitivamente no darlos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, que la terapia de reemplazo hormonal idealmente nunca debe exceder en los casos más sintomáticos más de 5 años, ¿sale? Entonces, idealmente 3 y ya en caso de muchos síntomas, no más de 5. Y siempre utilizar los otros fármacos para controlar los síntomas vasomotores, que son, a final de cuentas, de lo que más se quejan las pacientes. Este, pues nada, fuera de eso, creo que abarcaste todo muy bien, Kevin, y es un tema que sí se tiene que considerar, porque es más frecuente de lo que nosotros creemos. Y no nada más, los ginecólogos, ¿no? Es importante porque las mujeres también nos piden este consejo a veces, ¿no? Entonces, pues básicamente era eso. Si no hay ninguna duda o comentario, pues ya sería todo. Muchas gracias, Doc. Sale, nos vemos mañana. Hasta mañana, buenas noches. Gracias, nos vemos.